¿sí? Pero van a ver que a partir de la finalización de esta segunda unidad, los temas que siguen son más fáciles de comprender y no tan teóricos. Bien, la segunda unidad tiene que ver justamente con lo que la bibliografía se denominaba con el nombre de evolución histórica de la psicología, que la empezamos a dar de manera virtual por el tema de la cuarentena y que comenzaba con lo que fue el estructuralismo de Wundt, el funcionalismo de James, después encontramos el psicoanálisis de Freud, el conductismo con Pavlov, Watson y Skinner, la psicología humanística con Maslow, y después los últimos dos temas, que son los que ustedes ahora tienen que hacer del trabajito, que es la inteligencia de Piaget y la psicología cognitiva de Gardner. Bueno, ¿por qué se presentan primeramente esta bibliografía? Porque estas fueron las primeras escuelas de psicología que existieron, ¿sí? Como les dije en el otro videito, a partir del año 1879, Wundt va a crear el laboratorio experimental. Entonces, es en ese momento donde aparece el método que llamamos con el nombre de introspección, que era lo que intentaba hacer Wundt. Wundt todos sus trabajos los llevaba a cabo en el laboratorio. Entonces, lo que quería hacer Wundt era ver las respuestas que tenían las personas, los tiempos de reacción que tenían las personas frente a estímulos luminosos. Y en base a los estudios que realizaba, él dijo que en la vida de las personas había dos elementos básicos, que eran las sensaciones y los sentimientos. Frente a la postura de Wundt encontramos a quien se opone a él, que es William James. William James se opone a él en cuanto que decía que para él el trabajo en el laboratorio no era bueno, él se oponía a eso, y él le daba importancia a analizar los procesos mentales. A él le interesaba estudiar cómo el ser humano luchaba para adaptarse al ambiente y también le daba mucha importancia a lo que tenía que ver con la formación de hábitos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la fotocopia, se dice que él lo que hizo fue trabajar con distintos grupos de personas, de diferentes condiciones sociales, enfermos mentales, etc. Por otro lado tenemos a Freud. ¿Se acuerdan que yo les había contado que Freud fue un psicólogo muy, pero muy reconocido en el ámbito de la psicología porque él fue el padre de lo que se denominó psicoanálisis? Si bien en la bibliografía que yo le di hacemos hincapié en uno de los métodos de Freud, que es el de asociación libre, además de ese método, Freud utilizó otros métodos más, ¿sí? Pero el más conocido es el de asociación libre. ¿Qué decía Freud? Freud lo que va a decir es que el ser humano tiene diferentes instancias, que él llamó consciente, inconsciente y preconsciente. Entonces decía que lo que nosotros podemos ver del otro o de nosotros mismos es solamente la punta de un iceberg, ya que todo lo demás, lo que no se ve, vendría a ser el inconsciente. Entonces, la manera que tenía Freud para llegar al inconsciente de la persona era por medio de este método de asociación libre, que consistía en que la persona se recostara en el diván, ya que, como lo he dicho, me parece, y si no lo recuerdan se los vuelvo a repetir, Freud en las sesiones trabajaba con un diván, una especie de sillón donde el paciente se acostaba, le pedía que cerrara los ojos o no y que pudiera hablar de lo primero que se le venía a la mente, ¿sí? Entonces, de esa manera, el paciente le comentaba a Freud lo que se le venía a la mente y luego el psicólogo o el psicoanalista, como él llamaba, era el encargado de tratar de interpretar lo que el paciente quería decir y poder así desentrañar los conflictos inconscientes de la persona que acudía a él. Además de la asociación libre, Freud también le dio mucha importancia
a lo que tenía que ver con los sueños, los chistes y los actos fallidos, como para estudiar el inconsciente. Luego tenemos en la fotocopia lo que es el conductismo. Para hablar de conductismo tenemos a diferentes personas, que fueron Pavlov, Watson y Skinner, que tienen que ver con los videos que vimos, que yo les mandé para que hicieran los trabajitos. ¿A qué le daba importancia el conductismo? Como dice la misma palabra, a la conducta, ¿sí? Al comportamiento externo. Entonces, Pavlov fue conocido por su experimento, que fue el experimento del perro y la campana, ¿sí? Que era este experimento en donde se le daba la comida al perro y cada vez que el perro iba a comer, que se le daba el alimento, hacía sonar una campana. Entonces, en diferentes momentos se repetía el mismo experimento, que era darle la comida y que suene la campana, hasta que en un momento se le quita la comida y aunque la comida ya no estaba, el perro seguía salivando porque asociaba el ruido de la campana a la comida. Luego tenemos a Watson, quien creó el experimento de el pequeño Albert y la rata, que era ese experimento que ustedes vieron, en donde Albert era un bebé que no le tenía miedo a ningún animal, hasta que comienzan a presentarle una ratita y cada vez que la rata se presentaba hacían sonar un martillo durante varias oportunidades, hasta que terminan condicionando al niño y terminan generándole un miedo. Entonces el niño, cuando veía acercarse la rata, se largaba a llorar y comenzaba a querer evitarla porque asociaba a la rata al ruido fuerte. Y por último tuvimos con el condicionamiento operante a Skinner, que era el experimento que vieron acerca de la rata y el pedal, que cuando la rata tocaba el pedal se le ofrecía un pedazo de queso, hasta que en un momento, cuando la rata se había acostumbrado a tocar el pedal y obtener el queso, empezó a ver que el queso no aparecía y luego de varias veces repetir el mismo paso de tocar el pedal y que no aparezca la comida, se termina extinguiendo la conducta y la rata no toca más el pedal. Eso era el conductismo. Después vimos otra de las escuelas, que fue la psicología humanística, en donde dijimos que uno de los autores más conocidos es Maslow, con su famosa pirámide de las necesidades, en donde